Muy bien. Entonces vamos a pasar a ver las interacciones de los fotones con los materiales. Eh, a los fotones se les llama, se les clasifica como radiación indirectamente ionizante. Ojo, indirectamente ionizante. Esto es muy importante para saber por qué. Porque los fotones generalmente ionizan uno o muy poquitos átomos, los fotones, y desaparecen, digamos, por así decirlo. Pueden, por ejemplo, un fotón puede sacar un electrón, y quienes van a ionizar muchísimos átomos son los electrones. Entonces, por eso los fotones aparecen como indirectamente ionizantes. Y los fotones pueden ser caracterizados básicamente en cuatro tipos, ¿no? Los que se llaman los rayos X característicos, que son aquellos que resultan de las transiciones entre órbitas electrónicas. Ya dijimos, cuando sale un electrón de una capa, pues de las capas superiores bajan y se produce una emisión de rayos X. La pérdida de energía del electrón orbital se traduce en emisión de rayos X. Después viene la radiación de frenado, que ya lo dijimos, ¿no? Se produce cuando una partícula cargada es acelerada por el núcleo. Esa es la radiación de frenado. Son, son ondas electromagnéticas, son fotones. Luego tenemos los rayos gamma. Estas resultan de transiciones entre los niveles nucleares. También hemos visto anteriormente ya varios casos de la radiación gamma que sale de transiciones del núcleo. Después tenemos la aniquilación cuántica. ¿Qué cosa es la aniquilación cuántica? Resulta cuando ingresa a un material un electrón positivo llamado positrón. Este electrón positivo es antimateria del electrón, antipartícula. Se encuentra con un electrón, desaparecen ambos y salen dos rayos gamma, o sea, dos fotones en direcciones opuestas. Muy bien, esos son los cuatro tipos. Ahora, ¿qué pasa con los fotones que estamos mencionando? Al penetrar estos fotones en un medio material, que puede ser por supuesto un tejido humano o un material cualquiera, los fotones pueden ser absorbidos por el átomo como un todo. O sea, el átomo se comporta como un todo, lo absorbe esa energía, ¿no? Átomo, no núcleo, átomo como todo. Pero también puede interactuar con el núcleo, ¿no? Con el núcleo. O sea, una cosa es que interactúe con el átomo, donde se consideran los electrones, etcétera, como un todo. Otra cosa es que interactúe con el núcleo. O también puede interactuar con los electrones orbitales del medio absorbente. Básicamente entonces hay tres tipos de interacción con las. Seguimos entonces con los tipos de ionización producida por los fotones. Cuando interactúan con el núcleo, ¿qué puede haber? Puede haber interacciones directamente
del fotón con el núcleo en lo que se llama también fotodesintegración, así se llama, fotodesintegración, que es la interacción entre el fotón o también puede haber la interacción del fotón con el campo electrostático del núcleo. Ojo, eso es una cosa bien interesante que siempre me llamaba la atención cuando estudiaba estas cosas. Un fotón que pasa cerca, muy cerca al núcleo, produce un par de electrón-positrón. Se llama producción de pares. O sea que el fotón se convierte en masa, pero ojo, no se convierte en masa solito en el espacio, en el vacío, no. Se convierte en masa debido a la interacción de este fotón con el campo eléctrico del núcleo, que cerca al núcleo obviamente es intenso. Para ello se requiere que el fotón pase muy cerca. No va a ocurrir si es que este fotón pasa lejos, pues ahí no ocurre eso. Es una interacción del fotón con el campo electrostático intenso del núcleo. Y también, por supuesto, puede haber una interacción del fotón, perdón, con un electrón orbital. Con un electrón orbital. Y allí, ¿qué puede pasar? Puede pasar con la pérdida de un electrón que es lejano al núcleo. O sea que es lo que podríamos decir débilmente ligado, un electrón periférico. Cuando eso ocurre, este fotón lo que está observando, digamos aproximadamente, está observando un electrón libre, porque como está lejos del núcleo, no tiene mucha interacción con el núcleo. Entonces, este es electrón libre y se produce el llamado efecto Compton, y después también veremos la producción triplete. El efecto Compton entonces es la interacción de un fotón básicamente con un electrón libre, pero no es un electrón totalmente libre, sino que está muy lejos del núcleo. Y también puede haber una interacción con un electrón que está muy ligado al núcleo, es decir, electrones de órbitas internas. Y en ese caso, el fotón desaparece y sale un electrón. Y a ese se le llama el efecto fotoeléctrico descubierto por Einstein, que el gran Einstein. Ok. Seguimos entonces. Cuando uno habla de un electrón débilmente eh, unido, ligado al núcleo, en realidad es una comparación de la energía del fotón con la energía de ligadura. O sea, si la energía de ligadura de este electrón en el respecto al núcleo es mucho menor que la energía del fotón, prácticamente el fotón lo toma como una partícula libre. Muy bien, es lo que señala acá, ¿no? Un electrón libre. En cambio, cuando el electrón está muy ligado al núcleo, eso significa que la energía del fotón es comparable a la energía de ligadura del electrón, o puede ser incluso de ese orden, ¿no? De ese orden. Para ese caso podemos decir que la energía de ligadura es aproximadamente menor que la energía del fotón. Eso significa que
la energía del fotón es del mismo orden, pero mayor que la energía de ligadura. En este caso, cuando el fotón tiene una energía tal que se puede considerar al electrón muy unido al núcleo, se puede considerar como una interacción entre el fotón y el átomo como un todo, el átomo como un todo, como un sistema. Muy bien, seguimos entonces. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué puede ocurrir con estas interacciones? Bueno, el fotón puede desaparecer, o sea que es absorbido totalmente y parte de su energía es transferida a partículas cargadas que pueden ser electrones o positrones en el medio donde está siendo irradiado con estos fotones. O también aquí habla que el fotón puede ser dispersado también sin pérdida de energía. Entonces el fotón resultante en este caso tiene la misma energía como vino, pero ha sido desviado. No ha habido ninguna partícula que ha salido, no ha habido ninguna ionización, simplemente un desvío del fotón. El fotón puede también ser el otro caso, que el fotón tenga una energía menor que el incidente y la energía es transferida a la partícula cargada. Hay un exceso de energía transferida a la partícula cargada, al electrón. O sea que en este caso el fotón sale pero con menos energía. Bueno, el tema de hoy es el coeficiente de atenuación, es una continuación de la clase anterior. Se tiene un haz de fotones. Un haz de fotones es una especie por así decirlo, un chorro en una línea de fotones, que pueden ser rayos X, rayos gamma. Estos van a ingresar a un material en línea recta, pero en ese material los fotones van a interactuar, no todos, pero a lo largo de su trayectoria van a ir interactuando con el material. Al interactuar, o bien son absorbidos o bien son desviados. Por lo tanto, el número de fotones que van a seguir en la misma dirección anterior sin interactuar va a ir disminuyendo. Entonces, viene la definición del coeficiente de atenuación lineal, que es la probabilidad por unidad de longitud para que un fotón interactúe con el material absorbente. Y para eh, graficar mejor esta idea, se tiene esta figura. Acá tenemos lo que se llama una geometría angosta, estrecha. ¿A qué se refiere? Se tiene una fuente de fotones de gamma acá y por un colimador se hace pasar de modo que los fotones todos, digamos, son aproximadamente paralelos, avanzan a través de la apertura, la ranura, y siguen, como van en línea recta, van a llegar todos al detector. O sea que la intensidad, o sea, el número de fotones por segundo que partieron por esta ranura, va a ser el mismo que llega al detector, que no han sido interrumpidos por nadie. Entonces la intensidad se le llama I de cero. Pepe.
Tú un rato estoy ocupado buscando la fórmula. A ver, ¿está usted con su micro abierto? Y en el otro caso se tiene también la misma geometría, pero se ha interpuesto un material. Este material está hecho de varias capitas de diferencial de X', varias capas, y por lo tanto los fotones van a ser desviados o absorbidos por este material a lo largo de su trayectoria, y al detector no va a llegar la misma cantidad anterior, que era I de 0, sino va a llegar una I que va a depender de X, donde X es el espesor de la placa. A ver. Están llegando más personas. Entonces aquí tenemos I de X, donde X es el espesor de la placa. Ok. Y aquí viene entonces que la diferencial de I, o sea, el diferencial de la intensidad dividido por la intensidad va a ser definido como un coeficiente de atenuación lineal. Esa es la definición. Es una definición diferencial. Aquí tenemos diferencial de I sobre I va a ser mu, que es el coeficiente de atenuación lineal, y aquí hay un error, falta diferencial de X. No es X, sino diferencial de X. Lo que ocurre en esta plaquita, esta diferencial de X', ¿no? Acá hay una pequeña variación de intensidad. Por lo tanto, como es una definición eh, diferencial, infinitesimal, entonces si queremos saber cuántos llegan al atravesar una distancia X, ahí ya tiene que integrarse. Se tiene que integrar entre la intensidad 0 hasta la intensidad de X, diferencial de I sobre I, que es igual entonces acá a la integral de 0 a X de mu diferencial de X', ¿no? Y tenemos acá como solución la intensidad de X va a ser igual a la intensidad de 0 por el exponencial de la integral, de menos la integral de 0 a X de mu diferencial de X', que obviamente es igual a X. Así es como se tiene que para un material que es homogéneo, ojo, homogéneo significa que es el mismo material por todo lado, la misma densidad por todo lado, un material totalmente homogéneo. En ese caso, se va a tener que la intensidad que va a pasar por esa placa de espesor X va a ser finalmente la intensidad inicial y de 0 multiplicado por la exponencial de menos mu X. Ya este es el producto de la integral. O lo que es equivalente a I de X sobre I de 0 igual a E a la menos mu X. Aquí viene una definición que lo van a escuchar en su carrera, el HBL, que es el espesor para que se reduzca a la mitad la intensidad, o sea, en la distancia
que va a reducir a la mitad la intensidad, se le llama HBL. Eso es. ¿Y qué significa HBL? El espesor de mitad de valor mitad. Half value layer en inglés, que es el espesor que divide entre dos la intensidad. Y claro, de acá también se puede definir la trayectoria libre promedio, o sea, no es la mitad, sino una integral, como igual como como la edad, la vida media y el periodo de semidesintegración, y ahí se entiende pues que hay una diferencia. La trayectoria libre es diferente al HBL. También hay uno que se llama el valor décimo, en la que el espesor X de X sub un décimo reduce la intensidad de los fotones a un 10%. Y claro, y aquí nuevamente viene la matemática, son definiciones, por lo tanto, las matemáticas elementales, de matemáticas de la primera clase o del primer semestre de pregrado, se va a tener que el coeficiente de atenuación va a ser igual al logaritmo de 2 entre el x de un medio, o 1 sobre x promedio, logaritmo de 10 sobre x de un décimo. Todo esto es pura matemática deducido de las definiciones. ¿Cuáles definiciones? Las que están en esta diapositiva. Pueden ser deducidas muy fácilmente. ¿Ok? Y después viene otro, nuevamente como ocurrió con stopping power, viene definiciones. La primera es el coeficiente de atenuación máxima. Por la misma razón que el stopping power, que el poder de frenado, una cosa es que los fotones atraviesen vapor de agua, a que atraviesen hielo o agua normal, digamos. Los fotones van a pasar más fácilmente por vapor de agua que por hielo. Y por hielo van a pasar más fácilmente que por agua. ¿Por qué? Porque el hielo tiene una densidad menor. Para evitar esa dependencia de la densidad de los materiales, se define el coeficiente de atenuación máxima. Y luego, también, un poco en ese mismo sentido, se habla de la sección eficaz atómica o la sección eficaz electrónica. Como todo esto es una probabilidad de interacción, también se puede hablar de sección eficaz. Ustedes saben que la sección eficaz es la probabilidad de interactuar. Y nuevamente, conociendo esas definiciones, se puede deducir matemáticamente que el coeficiente de atenuación lineal es igual al coeficiente de atenuación máximo por la densidad, o es igual al número de átomos por el coeficiente de atenuación. O acá tenemos, ojo, aquí tenemos el número de Avogadro también, ¿no? Y luego tenemos también, si se multiplica por el número de electrones de cada átomo, al final se va a tener el coeficiente de atenuación electrónica. N es el número de átomos por volumen del material absorbente. Y la ρ es la densidad y A es la masa atómica.
Como que ahí están, son definiciones, son deducciones de la definición. Y aquí tenemos una lista de las unidades, de los símbolos, de las magnitudes definidas. Tenemos el coeficiente de atenuación lineal y su relación con el coeficiente de atenuación lineal. Bueno, si es el mismo, será el mismo. Pero si se tiene el coeficiente másico, este es el coeficiente de atenuación lineal dividido entre la densidad del material. Y se requiere la sección eficaz atómica, será el coeficiente de atenuación lineal dividido entre el n, el número de átomos. El número de átomos. Si es electrónico, hay que multiplicarlo por z, porque el número de electrones es igual al número de átomos por z. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de electrones, hablábamos de stopping power, de poder de frenado. En los fotones no se habla de poder de frenado, se habla de coeficiente de transferencia de energía. Acá tenemos el coeficiente de transferencia de energía, es igual al coeficiente de atenuación lineal multiplicado por el promedio de la energía transferida por el fotón con energía Hν a la partícula cargada. O sea que le va a dar una energía a una partícula cargada, que puede ser electrón o positrón. Importante que se comprenda, entonces, cuando ingresa un fotón, este fotón va a transferir su energía a una partícula cargada, a un electrón. Y desaparece el fotón. Puede desaparecer el fotón, desaparece. Su energía lo transfiere al electrón. ¿Ok? Y también, o sea, es parte de ello, ¿no es cierto? Y entonces, si nosotros tenemos un número muy grande de fenómenos como ese, o sea, un número elevado de fotones que han tenido una interacción con electrones, se puede calcular el promedio de la energía cinética de los electrones que han sido beneficiarios de la energía del fotón. Es el promedio. Acá dice, promedio de la energía transferida del fotón primario con energía Hν a la energía de una partícula, a la energía cinética de una partícula cargada. Eso es. Este es coeficiente de transferencia de energía. Pero ese electrón que sale disparado por acción del fotón, a su vez puede ser que sea absorbido también por el material, por los otros electrones. Se absorbe esa energía que trae el electrón que fue expulsado por el fotón. Absorber significa que ha producido ionizaciones. Y la cantidad de energía absorbida es la energía necesaria para esa ionización. Pero igual acá también hablamos de promedio. Se calcula entonces de un número muy grande de fotones, se ve cómo
se han producido electrones y estos electrones en promedio, ¿cuál ha sido el promedio de la energía absorbida por el material? Y a ese coeficiente se le llama coeficiente de absorción de energía. Ojo, entonces aquí es importante que se comprenda. El fotón imprime una energía cinética a un electrón y el promedio de la energía cinética se relaciona con el coeficiente de transferencia de energía. Este electrón que ha recibido la energía va a dar parte de esa energía al material, va a generar ionizaciones y las energías necesarias para las ionizaciones se llama energía absorbida y el promedio de ellos está acá. Entonces el coeficiente de absorción de energía se define como el coeficiente de atenuación por el promedio de la energía absorbida, dividida entre la energía del fotón incidente. Igual también, por supuesto, en el anterior, siempre se divide por la energía del fotón incidente. Acá señalan que este coeficiente de absorción de energía, a veces le ponen sub AB de absorción o también algunos le ponen EN, ¿no? De energía. Ahora bien, si es que se tiene en promedio una energía absorbida, cuando hubo en promedio una energía transferida, significa que hay parte que no es absorbida. Esa parte es la energía de radiación, en promedio también. De modo que el promedio de la energía absorbida es igual al promedio de energía transferida menos el promedio de energía de radiación. Esta es tal vez la parte crucial para que ustedes entiendan el tema, el curso. Entonces, vuelvo a decirlo. Un fotón expulsa un electrón con un valor de energía que tiene que ver con la energía transferida. Ese electrón con esa energía transferida puede ir ionizar un átomo o varios átomos y la energía de ionización usada en total va a ser energía absorbida. Pero parte de estos electrones van a ser acelerados por el núcleo, por ejemplo, y van a emitir radiación. Entonces ya no se irradia, ya no se absorbe, perdón, sino que el electrón va a perder energía por radiación. O sea, puede haber pérdida de energía por absorción o puede haber pérdida de energía por radiación. De eso se trata. Entonces, aquí tenemos esta fórmula. Repito, el promedio de la energía absorbida es igual al promedio de la energía transferida al electrón por el fotón menos la energía perdida por radiación de este electrón. Y claro, aquí vienen las matemáticas de este tema. Tenemos que el coeficiente de absorción va a ser igual al coeficiente de atenuación lineal multiplicado por el promedio de la energía absorbida dividido entre la energía inicial del fotón. Todo esto va a ser igual al coeficiente de atenuación lineal multiplicado por la diferencia del promedio de la energía transferida menos el promedio de la energía perdida por radiación dividida entre la energía
del fotón. Y nuevamente acá se puede hacer uso de las matemáticas y va a ser igual al coeficiente de transferencia de energía menos el coeficiente de transferencia de energía multiplicado por el promedio de la energía perdida por radiación y el promedio de la energía perdida por transferencia. Entonces acá se puede hacer una definición de G promedio. G promedio para que este término, esta operación aparezca como el coeficiente de transferencia de energía multiplicado por 1 menos G promedio, donde G promedio es llamado el fracción de radiación, la fracción de radiación. O sea que la fracción de la energía que se pierde por radiación. ¿Por qué? Porque la energía transferida es lo que le da el fotón al electrón. Su energía cinética, pero esa energía cinética, como dije, se pierde por radiación o por colisión o por ionización, también se le llama colisión. Ahora bien, eso hablábamos de un material homogéneo que tiene todos los átomos iguales y ahí no hay ningún problema. Pero un material normal no es pues de un solo átomo, puede tener diversos elementos. De modo que el coeficiente de atenuación másico va a ser igual a la suma del coeficiente de atenuación de cada elemento dividido entre la densidad multiplicado por un peso de cada elemento. Este peso tiene que ver un poco con la proporción del constituyente I que tiene el coeficiente de atenuación másica U sub I. O sea que I puede referirse, por ejemplo, en el agua a los hidrógenos, el otro al oxígeno. Habría dos átomos diferentes. Así pues, si de eso se trata, finalmente el coeficiente de atenuación másica de un absorbente con diferentes elementos, ¿no? Va a ser igual a la suma de todos los coeficientes de atenuación. O sea que se está sumando las interacciones individuales que tiene el fotón con los átomos. Ahí está. Esas son definiciones que tienen que ustedes eh, entenderlas, memorizarlas, tenerlas claras. Pero ahora vamos a ver cómo interactúa el fotón con los materiales. Muy bien. Los tipos de interacción con el absorbente. Hay obviamente dos posibilidades, igual que ocurría con las cargas. Puede ser que el fotón interactúe solamente con los electrones orbitales o que el fotón interactúe con el núcleo. De acuerdo a qué tipo de evento se trata, hay dos posibilidades de interacción con el átomo. Que el fotón sea absorbido completamente o que sea dispersado. Y aquí vienen varias formas de interacciones. Varias formas. Vamos a ver las que más tienen relación con la física médica. Y para ello se cuenta con 4 grupos. Aquellos que tienen mucha importancia para la física médica, aquellos que tienen una moderada importancia
una menor importancia y uno que pueden ser descartadas del análisis para la física médica. Entre los que tienen alta importancia está el fenómeno fotoeléctrico, la dispersión Compton, la producción de pares. La moderada importancia está la dispersión Rayleigh, la dispersión Thomson por electrones libres. La que tienen menor están las fotoreacciones nucleares. Y las que no se consideran está la Compton-Thomson, producción de mesones, y una dispersión del Brook. Este tipo de dispersiones tiene sus signos. Todos tienen que ver con la probabilidad de que ocurran esas interacciones. El sigma, donde vean un sigma, tiene que ver con la sección eficaz, que es la probabilidad para que ocurra ese fenómeno. Aquí tienen ustedes la tabla de cómo se indican esas probabilidades, ¿no? Pueden ver con tranquilidad. Ahora, ¿cuáles son los tipos de blancos? O sea, ¿con qué tipo de blanco se va a encontrar el fotón cuando ingrese? ¿Contra qué se van a chocar los fotones? Bueno, en lo que respecta a las interacciones con los electrones orbitales, puede que los electrones orbitales sean eh, muy ligados al núcleo, muy ligados al núcleo. Y en ese caso va a haber efecto fotoeléctrico o dispersión Rayleigh. Puede que se encuentre con electrones casi libres, no libres pues porque no están libres, están girando alrededor del núcleo, pero libre significa los exteriores, los que están poco ligados. Entonces ahí vamos a ver la interacción Thomson y la dispersión Thomson y la dispersión Compton. Puede que el fotón interactúe con el campo eléctrico del electrón, ojo, con el campo eléctrico. Y ahí puede ocurrir la producción triple. Y cuando haya una interacción del fotón con el núcleo, puede haber la fotodesintegración, o sea que el núcleo va a cambiar de forma. O también cuando interactúa con el campo coulombiano del núcleo, o sea, muy cerca del núcleo, ahí se produce la producción de pares. Entonces aquí tenemos la lista de este tipo de interacciones. Para una absorción completa del fotón, se tiene el efecto fotoeléctrico, la producción de pares, la producción triplete y la fotodesintegración. Aquí el fotón desaparece, pero cuando el fotón es dispersado, se tiene la dispersión Thomson, la dispersión Rayleigh y la dispersión Compton. Bueno, y aquí vienen un poquito los detalles. ¿Qué cosa es el efecto fotoeléctrico? El efecto fotoeléctrico es un fotón que tiene la energía H luz, interactúa con un electrón interno fuertemente ligado al núcleo, ¿no? El fotón está fuertemente ligado al núcleo. O sea que aquí se trata de una interacción con todo el átomo, porque como está fuertemente ligado, el átomo se comporta como un todo. El electrón unido a su núcleo. En ese caso, el fotón desaparece y sale un electrón.
Por eso se llama fotoeléctrico. ¿Con qué energía sale ese electrón? Obviamente va a salir con la energía del fotón incidente menos la energía de ligadura que, que estaba ligado el electrón al núcleo. Esa energía necesaria para sacar el electrón. El electrón que sale se le llama fotoelectrón, porque fue un electrón expulsado por un electrón. Cuando el fotón tiene una energía que excede la energía de ligadura de la capa K, la energía que corresponde, el efecto fotoeléctrico, básicamente es más probable que ocurra con un electrón K que con otras capas superiores. O sea, en otras palabras, si la energía es elevada, es más probable que la interacción sea con lo de la capa K. Tiene suficiente energía para meterse por allí. Y aquí hay un diagrama de este fenómeno que nos representa un poquito para mayor comprensión. Se tiene acá el núcleo, las órbitas electrónicas, viene un fotón, expulsa un electrón, sale disparado con una energía cinética igual a H lúmenos, la energía de ligadura. Y después obviamente va a haber una caída de electrones exteriores con la consiguiente emisión de rayos X. En esta figura se tiene la probabilidad para que ocurra el fenómeno fotoeléctrico por átomo. La probabilidad para que ocurra el fenómeno fotoeléctrico. En el eje horizontal se tiene la energía del fotón, ¿no? Y la probabilidad para que ocurra el fenómeno fotoeléctrico por átomo está en una escala logarítmica. Eso, y también en el eje X está logarítmico, tanto la energía logarítmica. ¿Qué significa esto? ¿Qué se puede interpretar? Primero que se nota que el fenómeno fotoeléctrico es muy probable a bajas energías y que va disminuyendo con esta energía para todos los materiales que se han probado, desde el agua hasta el plomo. Otra cosa que se observa es que para una misma energía de los fotones, más probable que ocurra el fenómeno fotoeléctrico es para los átomos pesados, como el plomo, ¿no? El agua tiene poca probabilidad, menor probabilidad. Esa es otra observación. O sea, la probabilidad que ocurra el fenómeno fotoeléctrico disminuye con la energía y aumenta con la carga del material, de los átomos del material. La tercera observación es que hay una especie de saltos para determinados valores de energía de los fotones. ¿Cómo se interpreta eso? Bueno, porque como ustedes saben, los electrones en las órbitas tienen primero que nada radios cuantizados y energías cuantizadas. De modo que cuando la energía, digamos, coincide con la diferencia de energías, por ejemplo, la energía de ligadura,
ahí se produce un salto, pequeño salto, un gran salto en realidad. Se multiplica por 10 la probabilidad en algunos casos. Esas tres observaciones hay que tenerlas en cuenta. Entonces, una pregunta. Dígame. En el anterior, ahí está, ahí, menor de 0,001 para el aluminio, tiene una probabilidad, o sea, la primera barrera, ¿no? Donde hace el primer salto el aluminio, pero antes de eso tiene menor probabilidad que el agua. O sea, como hay una barrera que está debajo, su recta está debajo de la del agua. Así es. ¿Sí? ¿Cómo se puede entender eso? ¿Por qué está debajo y no está encima si es un metal, ¿no? Y el agua es más difícil que haga el efecto fotoeléctrico. ¿Por qué está debajo ahí la recta? Primero que el agua es más o menos continua, ¿no? Y acá hay una discontinuidad. Bueno, cuando la energía no es suficiente como para sacar electrones, obviamente la probabilidad es baja, pues. Eso depende de los niveles de energía, ¿no? Acuérdese que el aluminio, como tiene una carga elevada, eh, los electrones internos son bien ligados, bien atraídos, ¿no es cierto? Porque el aluminio tiene mucho más protones en el núcleo. Por lo tanto, va a ser más difícil para bajas energías. Pero para allá mayores energías ya eso no cuenta, pues, porque es mayor que la energía de ligadura. O sea que por eso es que se refiere, tiene que ver con los niveles de energía y con las energías de ligadura. Son efectos cuánticos. Bueno, y ahora, acá, ¿qué tenemos? Este es la probabilidad del efecto fotoeléctrico atómico, ¿no? Y acá tenemos lo mismo, pero también podemos definir el coeficiente de atenuación másica. La, el coeficiente de atenuación másica, como ustedes saben, se va a dividir entre la densidad. Aquí hay algo que está, como se divide entre la densidad, como se divide entre la densidad, y la densidad depende del número de protones del núcleo, noten que ya no es la dependencia z a la cuarta sobre h nu al cubo, sino z al cubo, porque se está dividiendo por la densidad. Eso ya es un poco diferente. Entonces acá tenemos esa es la diferencia. Aquí nos está señalando de las discontinuidades, bueno, que dice cuando la explicación que se daba, ¿no? Cuando el H nu es igual a la energía de ligadura para un electrón partícula, un particular capa electrónica, ahí hay un salto. O sea, la energía va aumentando y de repente cuando coincide con la energía de ligadura de un electrón, ¡pac!, salta. Es el fenómeno cuántico. Estas discontinuidades se llaman también ejes de absorción, ¿no? Reflejan el hecho que para H nu menor que la energía de ligadura, los fotones no pueden producir el efecto fotoeléctrico. Mientras que cuando la energía de ligadura es mayor que, perdón, cuando la energía del fotón es mayor que la energía de ligadura, sí lo pueden. Eso explica también, como les he explicado, el caso del aluminio, la energía de ligadura de los
electrones es mayor que para el agua, porque las cargas del núcleo son más elevadas. Bueno, acá ya vienen definiciones un poco de promedio. Acá se define el promedio de la energía transferida de un fotón con energía mayor que la energía de ligadura de la capa K a los electrones. O sea, este es el promedio de la energía transferida. Se le llama SUK promedio fotoeléctrico, energía transferida. Será igual a H nu menos, aquí tenemos la fracción de todas las interacciones fotoeléctricas, P sub K. Esta es la fracción que corresponde a, a las interacciones fotoeléctricas, porque también hay otros fenómenos, no todas las interacciones se producen por fotoeléctrica. Y luego tenemos un rendimiento de fluorescencia para la capa K. Bueno, esos son resultados que vienen del análisis y del experimento. Tenemos acá entonces la energía promedio transferida por fotones cuando la energía es superior a la energía de ligadura de los electrones de la capa K. Y aquí tienen una curva de esa fluorescencia. ¿Qué cosa es la fluorescencia de el rendimiento de fluorescencia? Pues como ustedes podrán imaginar, es cómo se emite los rayos X después que son expulsados los electrones de la capa K, ¿no? Aquí se tiene. Y esa fluorescencia va a depender del número atómico de los átomos del material. Y como ustedes notan claramente, mientras mayor es el número atómico, el rendimiento de fluorescencia va a ser mayor. Para la capa K tenemos esto, va aumentando. Acá tenemos para la capa L, ¿no? A mayor Z va a haber mayor fluorescencia. Y luego la proporción de los fenómenos fotoeléctricos comparado con el total del todo, digamos, comparado con el total, más bien van disminuyendo con Z. Hay diferencias entre la K y la L, pero en general va disminuyendo esta función P. Aquí estamos viendo curvas que salen del experimento, pero también de teoría que no se explican acá en este curso, porque ya sería una cosa complicada. Tenemos entonces el rendimiento de fluorescencia de la capa K, el rendimiento de la fluorescencia de la capa L y las funciones P y K. Eso es una pregunta. Dígame. Mayormente este efecto se va a dar con átomos pesados, ¿no? Porque, por ejemplo, con Claro, átomos no habría tanto efecto, ¿no? así es. Y, Bueno, y, pesado, a partir de 7 igual a 20 ya comienza. claro, me imagino que si entra una onda, normalmente para el efecto fotoeléctrico se ha dado, bueno, se descubrió con lo de las ondas, los fotones ultravioletas, ¿no? Entonces, la luz que sale también es ultravioleta o también puede ser visible, ¿no? Ah, no, acá la fluorescencia puede ser rayos X también. Claro, rayos X también. Bueno,
Y aquí tenemos el promedio de la fracción de la energía transferida, fracción de la energía del fotón. Y notan ustedes aquí que se transfiere energía solamente a partir de los niveles donde es posible, por las capas que hemos hablado. Esa fracción promedio de energía transferida se define como F, promedio fotoeléctrico, y es igual a la energía inicial menos obviamente la energía transferida promedio, ¿no? Esta es la fracción, lo que se transfiere sobre la energía del fotón incidente. Ojo que ustedes deben comprender el fenómeno fotoeléctrico bien, y el resto de las definiciones hay que también entenderlas conociendo un poco la física, porque puede, puede depender de la energía de los niveles electrónicos, porque hay saltos, porque aumenta con la carga del núcleo, etcétera. Eso tiene que ver una comprensión cualitativa, no tanto las fórmulas, así con detalles, sino de forma, una comprensión física. Ok, pasamos a otro fenómeno. Se trata de la dispersión Rayleigh, también se le llama coherente. ¿De qué se trata? Aquí en este caso, el fotón se encuentra con un electrón que está bien ligado. Pero estos electrones están tan ligados al átomo que se comporta el átomo como un todo. O sea, no hay una interacción especial con un electrón, sino con un todo. En este caso, no hay pues absorción de energía, y el fotón es simplemente desviado y en un pequeño ángulo. O sea, es un desvío, en cierta manera es como si que hubiera habido un rebote elástico, algo de ese estilo. O sea que no hay transferencia. ¿Por qué? Porque los electrones están tan ligados al átomo que no salen los electrones. Entonces hay una interacción, algo así como un fotón que está chocando con algo muy pesado. Vamos a ponerlo, es como si ustedes estuvieran lanzando una canica contra una esfera de plomo. ¿Qué va a pasar con la canica? Va a desviarse. ¿Va a perder energía cinética? No tanto. De eso, es más o menos eso se trata. ¿Por qué? Porque los átomos, los electrones están muy ligados al núcleo, girando, claro, pero están ligados. No hay un salto de electrones a otros niveles. Entonces el fotón se está chocando con un tremendo átomo y entonces sufre un desvío, pero no pierde energía. Esa es la dispersión Rayleigh o dispersión coherente. Bueno, y también, por supuesto, se han hecho cálculos, se han hecho teorías, experimentos, y la probabilidad para que ocurra este fenómeno de la dispersión Rayleigh, eh, en función de la energía cinética del fotón, varía. Por ejemplo, en primer lugar, para valores inferiores a 0.1 megaelectronvoltios, es más o menos constante, o no tan constante, siempre disminuye.
O sea que la dispersión Rayleigh disminuye con la energía. Disminuye con la energía, ¿no? Es muy elevada para bajas energías. Claro, mientras menos energía tiene el fotón, menos probabilidad, eh, más probabilidad tenga para comportarse como si estuviera chocando con algo indestructible, ¿no? Pues, o sea, mientras menos energía va a ser menos perturbadora del átomo como todo. Por eso es que allí este fenómeno va a dar lugar a la dispersión Rayleigh. Pero si la energía aumenta del fotón, allí, aun cuando los electrones estén bien ligados, el hecho que la energía que viene es alta, ya hay probabilidades para sacarlo. O sea que ya no es esa interacción como un todo, ya puede estar interactuando con un electrón. Por eso es que la probabilidad para que ocurra este fenómeno disminuye con la energía. Bueno, todavía no hemos hablado de Compton, así que no hay que tocarlo aquí. Recién se habla de Compton. También se le llama dispersión incoherente. ¿Qué cosa es el fenómeno Compton? Contrario a lo anterior, en el que el fotón está chocando con electrones extremadamente ligados al núcleo, estos no se dejan así nomás perturbar, están bien ligados al núcleo, ocurre que a veces la interacción se realiza con electrones que están lejos del núcleo, están poco ligados, hasta se puede considerar libres. Y en ese caso se produce el efecto Compton. Y en este caso también cabe señalar que se comporta algo así como la bola de billar, dos bolas de billar, ¿no? Que uno choca con otra bola de billar y entonces se dispersa. El electrón se va con un determinado ángulo, pero también saca un electrón. O sea, también la bola de billar que estaba en reposo puede salir también disparada. Entonces acá tenemos la geometría de ese fenómeno. Viene un electrón incidente, viene un fotón incidente, choca con un electrón más o menos libre, el fotón cambia de dirección y el electrón que estaba en una órbita externa, sale disparado con un momento lineal igual a la masa del electrón multiplicada por su velocidad dividida entre 1 menos b cuadrado, b sobre c cuadrado. Ojo que aquí ya están hablando del momento lineal relativista, ¿no? El fotón que venía con un momento lineal h nu sobre c es desviado en ángulo teta y sale con un momento lineal p nu prima, p nu prima. O sea, ya no es p nu, sino p nu prima, que es igual a h nu prima sobre c, donde nu prima es la frecuencia del fotón incidente. Noten ustedes que a mayor nu, mayor energía. Entonces aquí inicialmente tienes un nu elevado, por eso es que hay aquí estas de sinusoidal, tiene esta frecuencia, y acá tenemos nu prima, donde la longitud de onda es mayor, o sea, la frecuencia es menor. Entonces el tratamiento que se hace es el tratamiento clásico, o más o menos clásico, digamos, tomando en cuenta la relatividad. ¿Clásico en qué se refiere? Se trata como un choque de una partícula, que es un fotón en realidad, con este
con la cantidad de movimiento lineal, y después se tiene dos partículas, uno es el electrón y otro es el fotón dispersado. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones que se aplican en esta reacción? Bueno, en primer lugar, tenemos la ecuación de la energía. La energía inicial es h nu, que es la energía del electrón, más la masa del electrón por c cuadrado, que es la energía en reposo del electrón, igual a lo que ocurre después de la reacción, que es h nu prima, que es la energía del fotón dispersado, más m sub s cuadrado, que es la masa en reposo del electrón, más la energía cinética del electrón. Esta es la conservación de energía de la reacción. Pero también hay conservación de momento lineal. Y acá se hace una descomposición. En el eje X, el momento lineal inicial es P de nu, P nu, P sub nu, P sub nu. Y después de la reacción será la componente X de este momento lineal del fotón, P nu prima, coseno de teta, teta es el ángulo de dispersión, más P sub E, coseno de phi, donde P sub E es el momento lineal del electrón disparado y phi es el ángulo respecto al fotón incidente. Y en el eje perpendicular a la dirección inicial del fotón, obviamente se tiene cero de momento lineal, componente lineal, ¿no? O sea, cero de componente del momento lineal. Por lo tanto, la componente perpendicular de la cantidad de movimiento lineal del electrón, que es P sub E seno de phi, va a ser igual con signo opuesto a P nu prima seno de teta. Estamos haciendo cero la componente perpendicular de la cantidad de movimiento lineal. Estas ecuaciones permiten deducir, si colocamos que el momento lineal se puede expresar en función de la longitud de onda, permite obtener la siguiente, que hay un cambio de longitud de onda del fotón, que va a ser igual, en este caso, a lambda sub c, multiplicado por 1 menos coseno de teta, donde lambda sub c, lambda Compton, es igual a h sobre m sobre c, igual a 0.024 Armstrong. No deben ustedes asustarse, digamos. Aquí simplemente es una ecuación de conservación de energía y conservación de cantidad de movimiento lineal que aprendieron ustedes en el curso de Física 1. Y a partir de las ecuaciones que ustedes han observado, que hemos mostrado, una vez comprendidas esas ecuaciones, ya usando sus matemáticas, pueden encontrar las relaciones acá expuestas en esta diapositiva. O sea que acá hay nada nuevo, es una deducción de las ecuaciones anteriores. Solamente que se definen algunas cantidades, acá tienen epsilon igual a h nu sobre m sub b c cuadrado. Si se toma en cuenta esta definición, las ecuaciones anteriores de conservación se transforman en esta relación. Y si nosotros tomamos en cuenta esta misma relación y queremos hacerlo en función de la frecuencia del nu y nu prima de los fotones, se tiene esta relación. O sea que
significa que el cambio de energía del fotón va a ser dependiente del ángulo teta. Y la relación entre teta y phi es la que tenemos acá. Todo esto es deducción, repito, de las ecuaciones anteriores. Ahora, la relación entre la energía del electrón que sale disparado y la energía incidente del electrón es esta. La energía del electrón es igual a h nu por epsilon, entre paréntesis, 1 menos coseno de teta, dividido entre 1 más epsilon por 1 menos coseno de teta. Nuevamente digo, no hay que asustarse, son deducciones matemáticas, ya no son conceptuales. Y de esas ecuaciones salen pues estas curvas que se representan, que nos da una idea de lo que pasa. En el eje horizontal se tiene el ángulo de dispersión del fotón en radianes, de 0 a pi. Y en el eje vertical se tiene el ángulo de disparo del electrón. ¿Qué significa eso? Son ecuaciones matemáticas, se dan en curva, pues. Pero ¿cómo podemos interpretar estas curvas, estas líneas? Bueno, si es que epsilon es 0, eso significa que la energía del electrón, del fotón, perdón, es muy pequeñita. Cuando la energía del fotón es muy pequeñita, se tiene esta recta. ¿Qué quiere decir eso? Significa que cuando el fotón es dispersado en pi, o sea, rebota hacia atrás, cuando rebota hacia atrás, pi, el electrón sale disparado con 0 grados. Claro, eso significa que el electrón sale disparado por la línea X, por la horizontal, que ha sido un choque frontal. Choque frontal, si la partícula incidente rebota en pi grados, la partícula que estaba en reposo sale disparado por el eje X, o sea, con ángulo 0. Tan simple como eso, es cuestión de aprender a comprender una curva. En cambio, si es que la energía del fotón es bastante elevada, muy grande, a tal punto que sea 10 veces más que la masa en reposo, de la energía en reposo del electrón, se tiene esta curva. ¿Qué significa esta curva? Que si el fotón rebota, si el fotón rebota, tenemos acá, bueno, el ángulo al que sale disparado no necesariamente es 0, puede ser algo desviado. Pero, ojo, si es que el ángulo dispersado del fotón es pi medios, o sea, sale disparado perpendicular a la velocidad inicial, el electrón sigue siendo prácticamente disparado hacia adelante, ¿no? Miren ustedes la diferencia. El fotón es desviado 90 grados, pero el electrón sale disparado siempre hacia adelante. Lo que no ocurre cuando la energía es baja. Cuando la energía es baja, si el fotón es dispersado en 90 grados, el electrón sale disparado en
45 grados. Esa es más o menos la interpretación que se hace de esas curvas. En fin, aquí hay otra serie de curvas que sería bueno que ustedes interpreten físicamente, ¿no? La curva aquí es h nu' igual a h nu multiplicado por 1 sobre 1 menos epsilon 1 menos coseno de teta. ¿Qué significa igual? En el eje horizontal se tiene la energía del fotón y en el eje vertical se tiene la energía del fotón dispersado. Dispersado. Si es que el fotón tiene, si es que el fotón es dispersado en 0 grados, significa que no ha sido desviado, sigue de frente. Si sigue de frente, significa que no ha perdido energía. Por esa razón, si venía con 10 megaelectronvoltios, se va a ir con 10 megaelectronvoltios. Si el fotón venía con 0.1 megaelectronvoltios y se desvió en 0 grados, o sea, no se desvió, quiere decir que va a ser dispersado igual con esa misma energía, o sea, no va a perder energía. En cambio, si es que el fotón es desviado en un ángulo pi, o sea que está rebotando, rebotando, y viene con un eje h nu, entonces el fotón dispersado va a tener 0.5 megaelectronvoltios, a pesar que el incidente era de 10 megaelectronvoltios. Bueno, eso son, es cuestión de que ustedes sepan, aprendan a interpretar curvas. Y aquí se tienen las fórmulas, pues tenemos la energía del fotón eh, dispersado h nu', se expresa en función del ángulo θ. Acá tenemos la energía del fotón dispersada a 90 grados. Aquí se tienen los valores. Y cuando los fotones son dispersados a 180 grados, acá se tienen los valores. Todo esto es simplemente eh, producto de las ecuaciones anteriores. En las prácticas puede venir, deduzca tal cosa. No se le va a pedir más, puede que deduzcan. Y se tienen que deducir de las ecuaciones básicas de las que empezamos a decir desde el inicio. En fin, hay una serie de otras curvas. Acá tenemos, por ejemplo, las fracciones máximas y promedio entre la energía incidente h nu que se dan al fotón dispersado y al electrón disparado. O sea, el electrón dispersado se va con h nu' y la energía y el electrón disparado con EK. Entonces aquí, ¿qué ocurre? Entonces hay una fracción, si tenemos acá la división entre la energía inicial del fotón, perdón, la energía final del fotón, entre la energía inicial, va a ser en función del ángulo de dispersión. ¿Y cuándo va a ocurrir el valor máximo? Cuando esto sea 1, o sea, θ igual a 0. La energía del electrón disparado dividido entre la energía inicial del fotón es igual a esto. Acá tenemos. ¿Cuál sería el valor máximo de la energía del electrón disparado? Cuando θ sea igual a pi, sale igual a esto. Y cuando
se produce un valor mínimo de la frecuencia, o sea, de la energía del electrón disparado respecto a la energía inicial cuando θ es igual a pi. ¿No es cierto? Bueno, si queremos nosotros darle un sentido físico a este asunto, más comprensión física, obviamente el fotón dispersado va a tener energía mínima cuando haya dado la mayor cantidad de energía al otro. Y eso ocurre en un choque frontal. Y el choque frontal es cuando θ es igual a pi. Y en fin, hay muchas otras definiciones que vienen de este tipo de definiciones. Acá tenemos las curvas para la energía transferida máxima, para la energía transferida promedio, ¿no? Todo esto en función de las curvas que están acá explicadas. Luego vienen las definiciones ya básicas, electrónicas, etc. El coeficiente de atenuación Compton electrónica ya significa que se está dividiendo por el número de electrones, ¿ah? Por el número de electrones. Entonces, cuando eso ocurre, se tiene el coeficiente, acá tenemos el coeficiente de esta atenuación electrónica, y tenemos las curvas acá presentes, ¿no? Nuevamente, acá tenemos el coeficiente de atenuación electrónica, que va disminuyendo con la energía del electrón incidente. Bueno, creo que vamos a quedarnos allí. Ha sido muy intensa esta clase. Por favor, preguntas. Hola, ¿están ahí? ¿Se fueron? Sí, profesor, acá estamos. Sí, profesor, acá estamos. Ha estado un poco pesada la clase. Muchas. Pero realmente lo que hay muchas fórmulas. Lo importante es que ustedes comprendan el fenómeno del efecto Compton, por ejemplo, que es un choque de una partícula fotón, y las ecuaciones que se establecen son ecuaciones de conservación de energía, conservación de momento angular, y salen esas ecuaciones en función de los ángulos de dispersión del fotón y el ángulo de disparo del electrón. Salen esas fórmulas y todo el resto son curvas que se juegan con esas curvas, nada más. Importante que ustedes comprendan el fenómeno. ¿Ok? ¿Por qué ocurren los fenómenos? El resto es pura matemáticas, a veces aburrida, pero en fin, es necesario, lo establece el Organismo Internacional de Energía Atómica, que tal vez nos hace pensar, pero nos hace pensar sobre todo en los casos extremos, ¿no? Límites. ¿Por qué cuando θ es igual a pi ocurre eso? Choque frontal, ya se sabe que ocurre el choque frontal, la energía que se transfiere es la máxima. ¿Por qué cuando θ0 ocurre eso? Ya, fácil, porque si es cero, significa que no ha habido dispersión, no ha habido interacción, por lo tanto la energía final del fotón va a ser igual a la inicial. Esas cosas hay que comprenderlas, ¿ok? Bien, muchachos, entonces les deseo muy buenas noches, cuídense, no estén
jugando con su vida. Quedamos en el que 25 hacemos la práctica. Sí, profesor. Nochebuena, 25. profe. El 25, ¿a qué hora fue? ¿Se acuerdan la hora? 7:30, profe. Como siempre. Ok, el 25 a las 7:30. Hasta entonces, muchachos. Chao, chao. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.